El libro de los Hechos, hemos dicho ya más de una vez, es una crónica de los 30 primeros años de la Iglesia cristiana. Naturalmente es un resumen de ciertas actividades y se fija especialmente en algunas, tomando como punto de partida el versículo 8 del capítulo 1, donde les es anunciado que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, pues en este capítulo estamos ya enfilados hacia lo último de la tierra y de hecho esto pues lo encontramos en el capítulo siguiente, en el capítulo 28. Pero en todo caso tenemos que tener esto de fondo. Y otra cosa que hemos de tener de fondo es que el trabajo misionero no es un trabajo que bien que es un misionero y le ponen una alfombra delante, sino que hay dificultades muchas. Yo voy a leeros unos versículos que creo que vienen muy bien en cuanto a la porción de hoy, en 2 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 28, donde el apóstol Pablo recuerda lo que ha sido su vida misionera. 2 Corintios 11, 23 al 28. Dice: son ministros de Cristo, se refería a los que entraban a las iglesias para convencerlas que había que añadir las obras, las prácticas mosaicas del judaísmo. Como si estuviese loco hablo, yo más ministro de Cristo. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, y ahí están en el Nuevo Testamento, 13 cartas escritas por Pablo, parte de ellas desde las cárceles. Y vamos ya con el capítulo de hoy, porque en el capítulo de hoy es como Rubén anticipaba antes, y ese himno 199 ha venido al pelo, pues relatan la historia de la navegación de Pablo desde Cesarea, donde estaba preso, porque había pedido comparecer ante el César, y dado que él era ciudadano romano, tenía derecho a eso, así que ahora Pablo, en este capítulo 27, viaja hacia Roma. El viaje es desde Cesarea hasta la isla de Malta, que está al sur de la isla de Sicilia, muy cerca de Sicilia, y ya desde ahí después se nos relata en el capítulo 28 cómo continúa el viaje. Dada la extensión del capítulo, yo voy a ir leyendo y comentando sobre la marcha. El resumen del capítulo es ese: viajan en barco desde Cesarea hasta Malta, y tienen unos problemas enormes por el mal tiempo, dado que en aquellos días, a causa de las características de las naves que surcaban el Mediterráneo, desde mediados de septiembre a mediados de noviembre era peligroso y la mayoría se abstenían de viajar en barco. Pero desde mediados de noviembre hasta febrero, la mayoría, prácticamente todos, quedaba el mar cerrado para los viajes. Había algunos atrevidos que iban y algunos se quedaban en el mar, pero era tiempo de no viajar. Ellos salen de Cesarea a finales de agosto y entonces digamos que entraron ya durante el viaje en el tiempo peligroso, y peligros se encontraron y al final naufragaron, pero por la providencia de Dios naufragaron al ladito de la isla de Malta y no murió ninguno de la nave. Así que un viaje con las peores perspectivas termina mostrando el cuidado de Dios con los suyos y especialmente el cumplimiento de sus planes. Cuando empezó aquel
aquella cantidad de contratiempos cuando Pablo va al templo para demostrar que él seguía siendo un judío fiel. Pues ahí empieza un torbellino de situaciones y al final Pablo acaba en Cesarea para comparecer ante el gobernador romano, y allí Pablo al final apela al César. Y como había apelado al César, pues al César tenía que ir. Eso eran normas dentro del imperio. Bueno, pero en todo caso, yo he titulado el capítulo de hoy Cuidados en la dificultad, porque no hay tormenta suficiente en la vida, porque hay otras aparte de las del mar, cuando Dios protege. No hay tormenta que pueda. No es que nos van a ser evitadas las tormentas. Y esto es importante. El mar no va a estar en calma, el mar de la vida no va a estar en calma. Pero cuando Dios protege, no hay tormenta que pueda. Vamos pues con el capítulo. Versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Se decidió, esto está naturalmente relacionado con esa demanda de Pablo, que tenía derecho como ciudadano romano a que su caso se resolviese ante el César. No se sabe cuántos soldados había, pero evidentemente era una fuerza especial. Y algunos opinan que ese centurión y ese cuerpo eran parte de los pretorianos, que era la fuerza más selecta militar que había en el imperio. Los otros presos tampoco se nos dice nada, sencillamente que iban en el barco. No se sabe qué clase de presos eran, pero lo más probable, dado que eran muy pocos los que iban a comparecer ante el César, como iba Pablo, pues lo más probable es que fuesen presos que llevaban para los espectáculos en el circo. Versículo 2. Y embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Vamos a encontrar muchos términos que no entendemos o no estamos habituados, sobre todo términos marineros, y ahí yo no soy nada marinero, aunque vivimos al lado del mar. Bueno, me he estado asesorando algo y apenas he aprendido nada. Bueno, en todo caso, la nave adramitena, bueno, era un tipo de barco que hacía rutas costeras. Yo estaba tentado a traer un mapa, pero al final sí que lo tengo aquí en un pincho, pero al final lo vamos a dejar porque el tiempo es muy breve. Desde Cesarea, que está al norte de Jerusalén, pues ellos tenían que ir navegando hasta un lugar donde pudieran encontrar una nave que les llevase hasta Italia. Era otro tipo de barco. Aquel era un barco costero más pequeño y que hacía rutas diferentes. Esa era la nave adramitena. Aristarco fue compañero de Pablo y aparece en Colosenses y en Filemón con Pablo en la cárcel. Pero no sabemos si esa cárcel era la de Roma o era en otro lugar, porque toda la biografía de Pablo no se nos relata en el libro de los Hechos. Así que en todo caso, como sí le pillaba en camino para volver a su casa en Tesalónica, pues es posible que él fuese desde Cesarea hasta su casa y coincidió en la ruta del barco. Era como, no sé, pues como los barcos de ría, pero un poco más porque la distancia era mayor. Seguimos, versículo 3. No eran viajes rápidos, como vais a comprobar leyendo. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió a Pablo que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Así que Pablo era evidentemente un preso especial y el centurión pues le muestra respeto y confianza. No soltó a los otros presos para que fuesen a tomar unas cervezas por Sidón, pero a Pablo sí. Le dejó que estuviese con los suyos, seguramente con vigilancia, pero le dio una cierta libertad. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela, los barcos aquellos eran de vela, tanto aquel no eran de remos, como había también en aquellos días, pero aquellos eran de vela, tanto este como el que los lleva a Italia. Versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí,
navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Yo me encontré con esto del Sotavento y bueno, pues como Rubén es un buen navegador, pues y ha navegado mucho, yo prácticamente nada, excepto ir a Cangas, pues le digo, oye, esto de Sotavento, ¿de qué va? Bueno, pues según he entendido, espero que no lo diga mal, es al abrigo del viento, sencillamente. Así que ellos costean, en este caso, la isla de Chipre, para estar al abrigo del viento, lo cual quiere decir que había viento, es decir, que la situación no estaba muy tranquila precisamente, y este era el viaje costero, de momento. Seguimos, versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Ligia. Bueno, ahí ya es el final, en este caso es el final del viaje costero. Y a partir de ahí encontramos ya el inicio del viaje hacia Italia. Versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Ya sabéis que Alejandría es en Egipto, está bastante más al sur, pero en este caso estaba allí, había fondeado allí por razones de su tarea. Las naves, este tipo de naves, eran bastante mayores y eran cargueros, o más bien mixtos, que llevaban pasaje y carga. Y la principal carga que llevaban era trigo. Llevaban trigo o cereales en general para Italia, porque Egipto era el proveedor de cereales para Italia. Así que encontraron allí una nave de estas, quiere decir que al llegar a Mira le avisaron, o él preguntó, se informó, aquí hay una nave, sale pronto para Italia, bueno, pues esta es la nuestra, y allá se fue con sus prisioneros y con Pablo. Versículo 7. Nos encontramos otra vez el Sotavento, o sea que sigue habiendo mal tiempo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas, esto ilustra cómo estaban las cosas, y acababan de salir, frente a Cnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, es decir, el viento era el mismo viento, de la misma dirección, pero allí encontraron otra isla, que era en este caso Creta, y se pusieron al abrigo del viento para ir costeando la isla. Versículo 8. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Al parecer no era tan buen puerto, pero le llamaban así. Era una pequeña bahía y al parecer no era tan maravillosa como veremos después. Entonces, de nuevo, protegidos, pues llegan hasta allí. Y seguimos leyendo. Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, es decir, ya había empezado el tiempo malo, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Bueno, esto de pasado el ayuno hay que explicarlo. Y la explicación, pues, es bastante sencilla. Se trataba, a efectos de los judíos, de la fecha del ayuno, del día de la expiación, del Yom Kippur. Entonces, esa fecha ya sería en el mes de octubre, lo cual quiere decir que ya, porque no se nos dice en qué fecha salieron de Mira. Por lo tanto, el viaje fue muy lento y ya salieron un poco tarde para hacer travesías por el Mediterráneo. Y las cosas pintaban mal, había mal tiempo, suficientemente malo para que tuvieran que abrigarse allí por causa del viento continuado que les estaba molestando. Y seguimos leyendo. Lo más aconsejable era quedarse allí hasta el mes de febrero y después navegar mucho más tranquilamente. Así que seguimos leyendo. Es Pablo que les amonestaba, versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y Pablo no era un neófito, un novato. Pablo, como hemos leído en 2 Corintios 11, ya tenía experiencia de mar
y de viajar, y no solo de mar, sino de naufragios también en el Mediterráneo. Así que no era alguien que hablaba por hablar. Me parece, esto pinta mal, oye, no, era alguien que ya había vivido no solo navegaciones, sino naufragios. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Claro, por otra parte, la nave era una nave comercial principalmente, y su principal tarea era llevar los cereales a Italia. Y eso quiere decir que había el interés de llegar y cumplir sus plazos, porque era el dinero del patrón, que normalmente era el propio dueño de la nave. Y en ese momento él se inclina a atender las sugerencias de la gente profesional, digamos. Seguimos adelante. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen, fijaros cómo estaban las cosas, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. O sea que ya tenían claro que sí que tenían que invernar antes de salir hacia Italia, porque ya el tiempo era muy malo y había que esperar a que cambiara el tiempo como era habitual, por lo menos en aquella época en el Mediterráneo, que era el mes de febrero. Así que se querían ir a otro sitio, al puerto de Fenice, que ese puerto estaba a unos 100 kilómetros de estos buenos puertos. Así que, no queriendo estar incómodos, porque iban a estar varios meses, por lo menos 3 meses, dijeron, oye, pues vámonos al otro puerto que hay más comodidades. Y dejan el sitio donde estaban, esos buenos puertos, que era el nombre, pero que no era tan bueno, por eso ellos se querían ir. Así que se ponen en marcha para ir al otro sitio. Y pasamos a otra sección que yo he titulado Arrastrados pero protegidos. Y vamos allá. Seguimos, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Estaban al abrigo de Creta, a sotavento, estaban allí al abrigo, y entonces allí se estaba bien, y soplaba una brisita, ¡qué guay! Vámonos al viaje. Versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es decir, un poquito más adelante, estando ya navegando, vino el huracán. Y el huracán ya no les dio permiso para nada. Y vamos a seguir leyendo para ir viendo cómo se va desarrollando el asunto. Así que seguimos. Versículo 14. Versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se acabaron las buenas propuestas y los buenos proyectos. Nos dejamos llevar, o sea, se quedaron a merced del viento, nada más y nada menos. A veces las malas decisiones en nuestra vida, en momentos clave, podemos pasar por situaciones parecidas. Y llega el temporal y ya no podemos hacer nada. Nos dejamos llevar. Seguimos, versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, de nuevo buscando un abrigo mínimo, porque era una isla muy pequeña, o sigue siendo, con dificultad pudimos recoger el esquife. Esa es otra, yo pensé que era un término muy antiguo, pero resulta que he ido al diccionario y está ahí. Era sencillamente un pequeño barquito, una pequeña lancha o una lancha que llevaban para, cuando no podían llegar al puerto, poder desplazarse desde el barco hasta el puerto para desembarcar, en suma. Y solían llevarlo a remolque, enganchado con unos cabos y detrás del barco. Parece que el temporal era suficientemente bravo para que lo echaron arriba. Y el que va haciendo el relato es Lucas, que va acompañando a Pablo. Sabéis que Lucas era médico y aparte es el escritor del libro. Y dado que ya en el versículo 1 aparece ya
el versículo 2, embarcándonos, pues efectivamente era Lucas. Y aquí él dice, con dificultad pudimos, lo cual quiere decir que cuando llegó la hora de subir esa lancha, pues se conoce que no había grúas ni cosas de esas, así que hubo que echar mano todos los que podían. Venga, venir para acá y ayudar, que esto pesa mucho, os imagináis, ¿no? Así que entre los que fueran, pues consiguieron con dificultad, dice Lucas, recoger esa lancha y subirla al barco. Versículo 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, temiendo dar en la sirte, arriaron las velas, quedando a la deriva. La situación iba a peor. Ahora, aquí hay dos cosas que, claro, hay que investigarlas porque si no, no sabemos de qué va. Esto de ceñir la nave, bueno, pues es como atarla, como sujetarla, esa es la idea. Bueno, pues al parecer tenían unos cabos muy fuertes que me imagino que con muchísima dificultad pasaban por debajo de la quilla y apretaban. Los barcos eran de madera y cuando hacía mucho temporal, que los sacudía mucho, pues había el peligro de que el barco se desarmase, en una palabra. Así que lo ciñeron con esos cabos. Y habla también de la sirte, y esto también hay que ir al diccionario, no hay más remedio. La sirte era una especie de lugar alto de arena, una especie de banco de arena que había cerca de la costa de África, pero un lugar en el cual si daban allí se acabó la historia. Y ellos lo sabían, era muy temido, había dos sirtes, la mayor y la menor, aquella era la mayor. Así que, pues digamos que ellos no veían apenas, no sabían dónde estaban, en general sí, pero no sabían en detalle dónde estaban. Y estaban pues a ver si el viento nos lleva y no en dirección a ese lugar. Versículo 15, habiendo corrido estamos más adelante. Versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. No solo van a la deriva, sino que ya ven que posiblemente había alguna vía de agua y ya había que ir quitando carga de encima, había que ir poniendo cosas que pesaran menos para que el barco se desplazase mejor y corriese menos peligro, era un barco de carga. No se dicen las cosas que tiraron, más adelante sí se dice. Así que empezaron ya a eliminar cosas del barco. No sabemos si carga o cosas que pesaban y que podían rebajar el peso del barco. Versículo 19. Al tercer día, es decir, desde que empezó aquella historia de la salida de Mira, desde la salida de la isla de Buenos Puertos, al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Seguramente el palo mayor, que era algo muy pesado, donde estaba sujeta la vela mayor, que era la que les llevaba para viajar. Y la cosa estaba tan chunga, tan difícil, tan complicada, que no hubo más remedio que tirar lo que no era imprescindible ni servía en ese momento. La seguridad de los pasajeros estaba por encima de todo, a ver si llegaban a algún sitio. Es interesante que allí en Hebreos capítulo 12 se habla de despojarnos de todo peso para correr bien. Bueno, pues la idea va un poco por ahí. A veces descubrimos que en nuestra vida hay más cosas de las que en realidad son imprescindibles y a veces nos estorban para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, que es una manera de decir grande, claro, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. O sea que la cosa estaba realmente gravísima. Por muchos días ni sol ni estrellas. Es decir, no tenían ningún elemento que les sirviese para orientarse, para saber dónde estaban, que lo hacían por el sol o por las estrellas, para saber dónde estaban y saber qué rumbo llevaban. Estaban sin saber a dónde iban, sin saber dónde estaban
y ya pensaban que allí se acababa todo, que al final el barco reventaría y todos acabarían siendo pasto de los peces del Mediterráneo. Versículo 21. A partir de aquí hay un protagonismo importante de Pablo como hombre experimentado y especialmente como hombre de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, esto es otro tipo de ayuno, es que estaban tan agobiados y tan ocupados en ir atendiendo las cosas que iban sucediendo en el barco para evitar hundirse, que ya ni comían. Pablo dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. O sea que estamos a punto de irnos a pique y es porque no me habéis hecho caso, habéis pensado que erais más listos. Bueno, lo dijo cortésmente. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Creo que Pablo también estaba muy preocupado, como cualquiera en una situación así. Y el Señor viene no solo en ayuda de Pablo, sino que presta una ayuda que sirve de testimonio para la tripulación y para los viajeros que iban en el barco. Pablo no era uno cualquiera que iba en el barco, era un servidor de Dios. E iba precisamente en una ruta que Dios le había encomendado, porque a una cierta altura, cuando Pablo estaba muy preocupado por su prisión en Cesarea, Dios le dijo, es necesario que vayas a Roma, vas a ir a Roma. Y ahora Dios se lo confirma, le dice, por ti todos estos salvarán sus vidas. Así que sí hay temporal, pero estáis bajo la protección de Dios que os va a llevar adelante. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Os imagináis? En pleno temporal, todos angustiados, preocupados, y sale Pablo con su explicación, con su información, con su ánimo, tranquilo, seguro que esto hizo mucho bien a mucha gente. Y creo que en el día a día todos nos encontramos con momentos difíciles, a veces solos y a veces acompañados. Y qué importante es transmitir un mensaje de tranquilidad, de seguridad, de paz, de confianza en el Señor. Las cosas no podían estar peor. Pablo mira más allá, porque Dios le ha comunicado lo que va a pasar y él está seguro que eso es lo que va a suceder. Y esa seguridad se transmite no solo en sus palabras, sino en la forma de decirlas. Qué importante es que tengamos las palabras adecuadas para quien está en dificultades. Versículo 26 dice, es de pura lógica, con todo es necesario que demos en alguna isla, es decir, es necesario que lleguemos a alguna parte, porque esto va camino de desarmarse del todo, el barco, naturalmente. Y ahora, la siguiente sección del capítulo es el naufragio, un naufragio sin duda alguna providencial. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Dos puntualizaciones, no era el mar Adriático. El mar Adriático separa Italia de Croacia. Era más arriba, más al norte. Pero había costumbre de llamar mar Adriático a aquella zona donde ellos calculaban que estaban. Y después supieron que sí, que estaban allí. Por eso confirma ese nombre. Le llamaban, pero el verdadero mar Adriático está más al norte.
Y dice, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, llevaban 14 días a la deriva. ¿Y por qué sospecharon que estaban cerca de tierra? Pues seguramente porque escucharon la rompiente. En nuestro reciente viaje a Argentina, cuando fuimos a ver esas, dicen que las mejores o más notables o más llamativas cataratas del mundo, en Iguazú, cuando llegamos cerca, en la primera lugar al que fuimos, que llaman la Garganta del Diablo, pues cuando fuimos allí no veíamos nada, pero escuchábamos el ruido del agua al caer. Decimos, ya está cerca, porque se escuchaba cómo caía, porque es una brutalidad el agua que cae allí. Bueno, pues esta es la misma idea. Ellos, hombres de mar, acostumbrados no solo al aspecto del mar, sino también a los sonidos, dijeron, uy, hay costa cerca, del tipo que sea, hay costa cerca que escuchamos las rompientes, que suena distinta como suenan las olas en el mar donde no hay costa. Seguimos. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, es decir, un poco más de tiempo, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, es decir, que estaban cerca de costa y la profundidad estaba disminuyendo. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. El echar las anclas por la popa es porque el viento les empujaba desde atrás. Posiblemente llevaban la vela pequeña, que es la que iba en la proa, es decir, en la parte delantera, y pusieron las anclas detrás, porque con la fuerza del viento, si las pusieran delante, pues era posible que el barco se levantase y volcase o reventase. Entonces, teniendo las anclas detrás, sujetan al barco para que el barco se mantenga allí, porque ellos temían, si no era de día, querían saber dónde estaban, si podían hacer algo para orientar el barco, esperando que se hiciese de día para ver algo, aunque estaba con tormenta y no había una visibilidad muy magnífica. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Es decir, ellos hablaron entre ellos y dijeron, oye, estamos cerca, así que vamos allá. Mira, estos no saben de qué va y no vaya a ser que nos la peguemos contra alguna rompiente y mira, tenemos más posibilidades. Echaron la lanchita eso, el barquito ese, dijeron, nos largamos y vuelve a intervenir Pablo. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Fijaros qué interesante, vosotros no podéis salvaros. No dijo nosotros, dijo vosotros. O sea, vuestra vida peligra si estos se van del barco, porque estos saben lo que hay que hacer y vosotros no. Así que cuidado con estos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Esto fue una decisión no adecuada, porque si había que andar un trecho, era mucho más fácil hacerlo en aquella pequeña embarcación para salvarse si el barco encallaba antes de llegar del todo a la costa. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada, es decir, ni comer, ni dormir, ni nada, en la angustia de que se iban a morir. Versículo 34. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y es de nuevo el mensaje de confianza. Es de nuevo Pablo que transmite confianza. Dice, aquí nadie va a sufrir nada. Ya daba por descontado que el barco sí. Pero las personas, ya lo había dicho antes, dice, Dios me ha dicho, me ha dado las personas que van en el barco. Así que de nuevo es el hombre de Dios que en un momento dificilísimo transmite confianza. Tranquilos,
ni un cabello, o sea, no vais a sufrir ni heridas. Versículo 35. Habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo empezó a comer. Recuerda la celebración de la mesa del Señor. Entonces todos, ya teniendo mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave como 276, que no era cualquier cosa, casi 300 personas. Y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ya satisfechos, ya comieron, no sabemos lo que tenían para comer, a lo mejor poco más que pan, pero puede ser que sí. Ya después de comer, comieron, porque hambre sí que tenían, hambre de 14 días, así que imaginar cómo comieron, y ya sabían que estaban cerca de la costa, y seguramente esa tranquilidad que Pablo transmitía les dio un nuevo ánimo para comer, y la comida multiplicó su ánimo. Seguimos, versículo 39. Y cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, se refiere a los marineros, claro, a los que sabían de costas y que viajaban habitualmente a Italia. Pero veían una ensenada, una pequeña bahía, que tenía playa, en la cual acordaron parar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. El timón en estos barcos eran como dos grandes remos que iban detrás, una a cada lado. Así que ya no necesitaban timón, ya ni eso. E izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, es decir, dejaron que el viento les fuese llevando, porque tiraba en esa dirección hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, se entiende que es que había, digamos, dos canales de agua y en el medio había un banco de arena. Hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Creo que no hace falta ni siquiera ser experto en la navegación para darse cuenta de la difícil situación en la que estaban y de la tensión que se vivió en todo este viaje desde que salieron de los buenos puertos en Creta, que aunque no fueran tan buenos, eran mucho mejores que el temporal. Seguimos. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Otra dificultad más. Porque los presos estaban confiados a las fuerzas que iban allí y ellos respondían con sus vidas, de las vidas de los soldados. No es que les importase la vida de los soldados, perdón, la vida de los presos. No, es que ellos respondían con sus vidas, de las vidas que iban allí. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, que no era un preso más, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Los demás parten tablas y parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hubo naufragio, la nave se deshizo, pero se salvaron todos. Y el centurión de nuevo, el Señor, que era quien llevaba el barco y era quien llevaba a Pablo. Así que hubo una tremenda tempestad, hubo un desastre marítimo, pero no pereció ninguna persona. Y el eje de todo esto fue Pablo, pero no fue Pablo, fue el Señor de Pablo, que cuidaba de todos por Pablo y los llevó hasta la costa. Quizá muchas veces no valoramos la importancia de nuestra relación con el Señor y la importancia que puede tener en las vidas de otros. Qué bueno es recordar esto. El Señor no nos ahorra dificultades, pero nos ayuda a pasarlas. Servimos al Señor de la gloria. Estamos en sus manos. Y como dije al principio, hay tormentas en nuestra vida, sí que las hay, y a veces muy violentas, pero no hay tormenta suficiente cuando Dios protege nuestras vidas. ¿Confiamos en Él? ¿Somos testimonio a los otros que están en la tormenta con nosotros?
Que el Señor nos ayude. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta historia tan apasionante, tan vibrante. Gracias por poder confiar en ti, sea cual sea la circunstancia. Gracias porque tú eres el Señor de las circunstancias. Gracias porque permites pruebas en nuestras vidas, pero dar la salida. Ayúdanos a confiar en ti y a transmitir esta confianza a otros. En el nombre de Jesús. Amén.